¿Qué haces, un taconeo? Estoy cambiando las luces. Que hoy nos han puesto aquí en el estudio unas luces que cuando das palmadas cambian de color y estamos todos entretenidísimos. Mira, ahora se ha puesto rojo. Ah, sí, fíjate, no me había dado cuenta. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. La infección de orina es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en pediatría y, a diferencia de lo que ocurre en otros procesos infecciosos, en este caso, el tratamiento antibiótico es necesario. Sin embargo, las infecciones de orina durante la infancia tienen sus características especiales, por las que no debemos extrapolarlas a los protocolos de adultos, es decir, requieren un abordaje específico. Porque, ¿cuándo sospechamos los pediatras una infección del tracto urinario? ¿Siempre que un niño tiene fiebre en el contexto de una infección de orina es que está afectado el riñón? ¿Cómo se recoge una orina en un niño que todavía usa pañal? ¿Para qué sirve hacer una tira de orina? ¿Y es necesario siempre recoger un urocultivo? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas, así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos en este nuevo episodio de Sin Cita Previa, en el que vamos a hablar sobre la infección del tracto urinario, pero antes, dar la bienvenida a Gonzalo, compañero de micros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos una semana más? Y a todos los que nos estáis escuchando, daros las gracias de nuevo por cada semana acompañarnos, hacer que este proyecto siga adelante, cada vez más ilusionados. Y si podéis, dejarnos una buena valoración en la plataforma en la que nos escucháis, porque eso es bueno para nosotros, pero también para los oyentes, que vean cómo son los capítulos y se sigan uniendo cada vez más a esta comunidad de Sin Cita Previa. Y ahora adentrándonos en el tema que vamos a tratar hoy, la infección del tracto urinario, nos ha gustado traer este tema a uno de los episodios de este podcast porque es bastante frecuente, sobre todo en los niños pequeños, y además a veces, para los pediatras, diagnosticar una infección del tracto urinario supone un reto diagnóstico porque presentan síntomas muy inespecíficos. A veces es solo fiebre, pero no viene un bebé diciéndonos me duele hacer pipí. Ojalá no fuera así. Pero queríamos contaros un poco cómo son los síntomas, cuál es la frecuencia, cómo se trata y qué niños van a necesitar algo de estudios posteriores en el caso de que tengan más infecciones de orina. ¿Y cómo se recoge la orina? Porque tú a un adulto le dices, mire, váyase usted al baño en este botecito, me tiene que poner aquí la muestra y ya está. Y luego lo veremos en un niño que ya, controla esfínteres, lo va a ser así, pero en los niños que no controlan esfínteres, el método de recogida de orina es súper importante y es muy diferente, y esto nos lo sabemos los pediatras súper bien, porque lo vemos prácticamente todos los días en la consulta. Pero antes de avanzar o por empezar, lo primero que habría que definir, Elena, que es una infección de orina, porque al final la orina es un líquido estéril. O sea, si tú coges a una persona que no tiene ningún tipo de síntomas y le haces un cultivo de orina, lo normal es que ahí no crezca ninguna bacteria, porque es un líquido estéril, ¿vale? Sin embargo, la uretra, que es el camino final de la vía del tracto urinario, ¿no? Lo que va desde la vejiga hasta el exterior, es una zona del cuerpo que está cerca de un sitio que está sucio, que es la región anal o la región genital, ¿vale? Y todos sabemos que la región anal, que es la parte final del intestino, el intestino está llena de bacterias, con lo cual no es raro que en ocasiones las bacterias que vienen de la región anal, de la región intestinal, acaben por vía ascendente, que decimos los médicos, subir por la uretra y acaben dando una infección de orina, ¿vale? Luego veremos que no es porque se limpie más o menos, ¿no? Sino simplemente porque esto ocurre y por cercanía. Y esto es lo que hace que se explique un poco por qué las mujeres suelen tener más infecciones de orina, y es porque tienen la uretra más corta y más cerca a la región anal. Por la contra, en los bebés muy pequeñitos sí que es un poquito más frecuente en varones, pero en el resto de las edades, incluso en la etapa adulta, es mucho más frecuente una infección urinaria en una mujer que en un varón.
y es que también hay factores, aparte de solo el sexo de por sí, ¿no? Hay otra serie de factores que van a predisponer a niños a padecer infecciones de la vía urinaria, como por ejemplo que tengan un reflujo vesículo-ureteral, que quiere decir que la orina, pues en vez de ir del riñón, uréteres, vejiga, uretra, fuera, pues va vejiga, váter, orinar, pañal, va de vejiga hacia arriba, ¿no? O sea, que sigue el camino contrario al que debería seguir. Entonces, si encima ha entrado la bacteria por la uretra y de la vejiga sube a los riñones, pues tenemos ahí el cóctel perfecto para tener una infección que además puede ser grave porque incluso puede llegar a los riñones y afectarlos, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que esto, que podamos detectar a los niños que tienen riesgo de padecer alguna otra cosa que les va a predisponer, y esto es pues lo que os vamos a contar. Pero Elena, el diagnóstico de una ITU, claro, hemos dicho que la orina es estéril, con lo cual el diagnóstico de ITU, que a lo mejor lo decimos más a lo largo del episodio, es infección del tracto urinario, que es como lo hacemos en conjunción los médicos. El diagnóstico de una infección de orina al final requiere, por tanto, un cultivo de orina positivo, ¿no? Claro, y de hecho esto si hay bicho, hay bicho, si no hay bicho, no hay bicho. De hecho, esto es muy importante y obligatorio en los niños. No podemos diagnosticar una infección de orina por los síntomas, al igual que en la mujer adulta que no tiene factores de riesgo, sí que se puede diagnosticar porque me pica y me escuece y me hacen una tira de orina en el centro de salud y es normal. En los niños requiere siempre de la recogida de un cultivo por un método estéril, ¿vale? O sea, que lo que vaya a crecer no es que esté contaminado de la piel, sino que es la bacteria que de verdad tenía dentro de la orina. Y esto pues es muy importante porque luego tiene consecuencias haber tenido o no una infección urinaria, entonces siempre hay que diagnosticarlo. Lo dice Elena porque luego hay muchas veces que luego lo veremos un poco. Claro, tú vas a urgencias, te recogen una orina y lo ven al microscopio y uy, esto tiene pinta de infección de orina. Si luego en ese cultivo que se ha recogido no crece bicho, no has tenido una infección de orina, será otra cosa, ¿vale? Que eso hablaremos un poco más de ella. ¿Y qué microorganismos, qué bacterias causan las infecciones de orina? Pues la más frecuente es la Escherichia coli, que hasta un 80%, que es una enterobacteria que está muy frecuentemente en el intestino, y dependiendo un poco de la edad del niño, de su patología previa, pues puede haber otras. Puede haber Proteus, Klebsiella, Enterococo, un tratado de microbiología que no viene Pero son al caso. casi todo bacterias que están en el intestino de forma normal y que han viajado por nuestra uretra y han colonizado el tracto urinario, no solo colonizándolo, sino provocando síntomas e infección. Y esto pues es muy importante conocer cuáles son los gérmenes más frecuentes porque, como ya ha dicho Gonzalo, nosotros al principio vamos a tener una orina que nos parece que puede tener una infección, pero el diagnóstico lo va a dar el cultivo, que siempre va a tardar unos cuantos días en salir el resultado definitivo, porque las bacterias pues se tienen que cultivar y tienen que crecer. Bueno, respecto a los síntomas que pueden presentar los niños, también lo hemos adelantado un poquito. Los niños pequeños, sobre todo por debajo de los 2 años, presentan síntomas inespecíficos, pero el más frecuente es la fiebre. La fiebre sin nada más, porque claro, niño, como hemos dicho, no nos va a contar me escuece al orinar, no suelen llorar cuando hacen pis, pero son niños que están irritables, quejosos, tienen fiebre, algunos incluso ya llevaban un tiempito que no ganaban bien peso y los típicos síntomas de lo que llamamos síndrome miccional. Que sería el otro grupo, ¿no? Claro, los mayores, pues ya a partir de los 2-3 años, pues escozor al orinar, orina con sangre, dolor abdominal, pues estos son síntomas que son más frecuentes de niños más mayores que ya tienen además control del esfínter y pues cuando van al baño no quieren hacer pis porque les duele, por ejemplo. Y otra cosa importante respecto a los síntomas es que en pediatría, en adultos normalmente si tienes fiebre en el contexto de una infección urinaria es porque tienes una pielonefritis, ¿no? Que se ha afectado el riñón. Y sin embargo, si no tienes fiebre, lo que tienes es una cistitis, ¿no? Eso seguro que lo sabéis. En pediatría esto no es exactamente así, porque hay niños con cistitis que pueden tener fiebre o al revés, incluso tener pielonefritis que no den fiebre. Entonces, tener fiebre no es equivalente de tener una infección más grave en el contexto en pediatría de una infección del tracto urinario, y eso también es una cosa importante a tener en cuenta. Ya lo ha dicho Elena, hay otros síntomas pero que son más raros que pueden presentarse dentro de una infección del tracto urinario, como puede ser una ictericia prolongada en un recién nacido o que haya vómitos que aparecen sin saber muy bien por qué o que ganen poco peso. Entonces hay veces que el estudio de una infección de orina se da en el contexto de síntomas que a lo mejor un padre diría, pero ¿y esto qué tiene que ver con una infección de orina? Pero bueno, recordar, y este es el momento yo creo de decirlo, que esto es poco frecuente, ¿vale? Que un niño que no gana peso, las causas más frecuentes desde luego son otras, probablemente es porque come menos de lo que pensamos, más que una infección de orina, ¿vale? Y luego en aquellos niños que ya son continentes, ¿no? Que ya se han quitado el pañal,
hay veces pues tienen síntomas que al hacer pipí se quejan, les escuece, y cuando le miramos la zona vaginal, por ejemplo, la zona del introito vaginal a las niñas o en el pene a los niños, tienen enrojecimiento. Eso suele ser síntomas que obviamente la orina al pasar por ahí pues tiene una piel irritada y les molesta, pero son síntomas de la piel, muy típicos de la edad. En niños la balanitis como consecuencia de la fimosis, o la vulvovaginitis de las niñas, pues que tienen escapes de orina, no se limpian bien, se rozan y bueno, tienen la piel afectada y obviamente cuando pasa por ahí el pis pues les molesta. Y si les cogiéramos un cultivo de orina estéril, ¿no?, que venga de la vejiga, crecería negativo en estos niños. Pero este es el diagnóstico principal, el diagnóstico diferencial principal, sobre todo con un síndrome miccional, ¿vale? Otros síntomas, pues hay muchas mamás que dicen, sí, la verdad es que le huele fuerte la orina, y la verdad es que un olor fuerte de orina no es indicativo de una infección del tracto urinario, salvo que se dé con otros síntomas. Está claro que si al niño le escuece, está haciendo mucho al baño y encima le huele el pis, pues casi verde y con asas. Pero solo tener un olor fuerte de orina no es indicativo de una infección del tracto urinario. Normalmente es que a lo mejor han bebido un poco menos y han concentrado la orina y por eso sale con ese olor un poco más fuerte. Y otra cosa también importante a tener en cuenta es que la hematuria, que es el pis con sangre, en niños la causa más frecuente es la infección del tracto urinario, con lo cual es una cosa que siempre valoramos. También hay otras enfermedades, desde luego, pero no se nos debería escapar a los pediatras pedir un cultivo de orina en el caso de hematuria. Y bueno, estos son los síntomas con los que sospechamos una infección del tracto urinario, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es, bueno, pues este niño pensamos que lo tiene, lo que tenemos que hacer es pedir pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas vamos a pedir, Elena? Bueno, pues está claro que si necesitamos un cultivo para diagnosticar la infección del tracto urinario, lo fundamental es un cultivo. Entonces, tenemos una prueba que es la famosa tira de orina, que todo el mundo lo ha visto, viene en ese botecito redondo con una serie de colores, de reactivos que son de colores, en el que hay varios parámetros que nosotros sabemos, bueno, o sea, los estudios han demostrado que si da positivo los leucocitos y además tiene síntomas, pues muy probable, nos predice con muy alta probabilidad que tenga una infección de orina. Si además nos sale el colorcito de los nitritos, que quiere decir que hay presencia de bacterias en la orina, o sea, las dos cosas, pues ya todavía es mucho más probable. Pero al final lo definitivo va a ser obtener el cultivo. Claro, el problema es que el cultivo a veces tarda 3-4 días en darnos el resultado. Y claro, tú tienes a un niño con fiebre o que le escuece y ese tipo de cosas, ¿vas a estar esperando 3 o 4 días para iniciar un tratamiento a la espera del cultivo? Pues depende de esa tira. Por ejemplo, si tienes a un niño con síntomas, le haces la tira de orina y la tira es completamente normal, pues seguramente te puedas esperar al cultivo. Y otra cosa es el típico niño que con los mismos síntomas tiene una tira patológica, pues en ese niño vas a empezar el tratamiento de forma empírica antes de recibir el resultado del urocultivo. De todas maneras, las tiras de orina normalmente es lo que se utilizan, bueno, en las consultas de atención primaria y también como primera escalón en el hospital, pero también se puede mirar el pis al microscopio, que luego hablaremos un poquito de ella. ¿Y cómo vamos a recoger la orina? Que esto también es muy importante. Esto es el problema, porque un niño continente, pues como un adulto, chiquitín, a limpiar un poquito, porque es importante que esté limpia la piel, ¿vale? Claro. Y haces aquí pipí del chorro medio, ¿vale? Siempre se recomienda que la primera parte del pis, como al final arrastra como lo que lleva la parte de la uretra para afuera y algo de la piel, pues eso desecharlo, y ya cuando ha hecho un 10 segunditos de pis o 5. Depende. O lo que dé tiempo, porque claro, a veces... pues recoger el resto. Claro, el problema aquí se nos plantea con un niño pequeño que presenta fiebre sin foco, por ejemplo, que necesitamos recoger una orina bien, pero el niño no va, cariño, haz pipí aquí, no. O usa pañal, que no, pues por eso, claro. Un bebé, entonces eso no es posible. Utilizamos la bolsa recolectora de orina, es un método no invasivo que es bueno para descartar la infección de orina. Es decir, nosotros hace pipí ahí y la tiras normal, pues nos quedamos bastante tranquilos. En el contexto de una fiebre. Eso, buscando cuando tiene síntomas compatibles. El problema es que hace pipí, la tira de orina de la bolsa sale alterada, no podemos saber si es porque el método de recogida no es adecuado. Evidentemente lo mejor es un bote estéril, recoger directamente la orina, pero claro, esto ha caído un plástico que lo hemos puesto con las manos, que aunque lo hayamos hecho muy limpio se ha podido contaminar. Entonces en este caso habría que recoger la orina del método estéril mejor posible, que en niños no continentes se suele hacer con un sondaje vesical, en el que se mete una canulita hasta la vejiga para recoger orina, o bien directamente pinchando en la vejiga, que es una cosa que está como muy descrita en los libros, pero realmente pues no se suele hacer porque es más dolorosa. Y luego la última opción, que ya se tiende a hacer cada vez más frecuente, pues es estimular que el bebé haga pis y en ese momento colocar nuestro botecito estéril
que parece la forma como más espontánea ideal, pero no siempre es posible. Yo creo que lo más importante, yo creo que casi todos los niños o los papás que habéis ido a urgencias o al pediatra con fiebre, pequeñito, que no se sabe dónde viene, 2-3 días, al final les han puesto una bolsa de orina. O sea, es muy frecuente. Yo creo que lo más importante que nos tenemos que se tienen que llevar los papás de esto es que no debemos enviar cultivos de orina por bolsa, ¿vale? Porque si luego crece un bicho en esa orina por bolsa, a lo mejor es un contaminante. Y entonces ya no sabes si esa fiebre era un virus y la orina es un contaminante o realmente es una infección de orina. Y esto para luego mantener el tratamiento antibiótico o por si hay que pedir pruebas es muy importante. Así que, aunque lo digo porque los padres se asustan mucho, ¿no? Pues la orina es patológica en la bolsa, ahora toca sondar al niño. No le quiero sondar. Pues ese sondaje es necesario porque realmente es la única forma de llegar a un diagnóstico, ¿vale? De todas maneras, no os preocupéis que no suele tener ningún tipo de complicación. Pediconsejo. En el caso de que tu hijo tenga síntomas de infección de orina, procura que acuda al pediatra con la vejiga llena para que no te toque esperar cuando te pidan una muestra de orina. Bueno, ya hemos hablado bastante de qué es una infección de orina, cómo se diagnostica, cómo se recoge y bueno, y también hemos hablado de la famosita tira de orina, ¿no? Eso hemos dicho que cuanto más alterada esté, cuanto a, por ejemplo, leucocitos y nitritos, que hemos dicho... Y hematías, que lo hemos dicho, ¿no? La pues es más probable, pero que el diagnóstico definitivo lo va a dar el cultivo. Pero que además, cuando cogen esta orina, la miran en el microscopio y nos dicen, bueno, muy bien, estos leucocitos que nos ha dado la tira, ¿son realmente leucocitos? Pues son capaces de verlo, incluso si hay bacterias nos lo dicen. Entonces, cuanto más patológica, más alterada esté esta orina, pues es más probable que sea una infección de orina. Y si le han hecho una tira y es normal y el sedimento no se ve nada, pues es bastante probable que no sea. Aún así, el urocultivo recogido por método estéril va a ser el diagnóstico definitivo que nos confirme o nos descarte la infección de la orina. Y el cultivo, más allá de que diga, sí, es una infección de orina, pues negativo, no es una infección de orina, a los pediatras nos gusta mucho por dos cosas. Primero, porque nos dice, ha tenido una infección de orina por el bicho tal y le ponemos apellidos, y luego, sobre todo, porque hacen un antibiograma. Y esto es muy importante. Claro, tú cuando tienes un niño en la consulta de atención primaria o en urgencias, si pones un tratamiento antibiótico, pones el que se pone por protocolo. Luego a lo mejor hablamos de ellos, que si cefixima, que si amoxicilina clavulánico, el que sea. Pero tú realmente no sabes qué bacteria está causando infección en ese momento. Entonces se tiende a utilizar un antibiótico de un espectro grande para poder cubrir todas las posibilidades, ¿vale? Pero cuando recibes el resultado del antibiograma, lo que habría que hacer es ajustar el tratamiento al de menor espectro para seguir tratando esa bacteria. O al revés, a lo mejor tú tienes una infección de orina, has puesto un tratamiento empírico y luego te crece una bacteria rara con resistencias antibióticas y el antibiótico que le estabas dando no sirve para nada y el niño sigue con fiebre. Así que ahora sí, con un papel en la mano, puedes elegir bien cuál es el antibiótico que le toca al niño. Claro, y además es importante siempre intentar utilizar el de menor espectro para evitar las resistencias en el propio paciente y en general, y sobre todo por los efectos secundarios, porque cuanto más espectro, pues a más bacterias de tu cuerpo va a atacar. Claro, no solo bacterias buenas que conviven con nosotros. Las de la orina y también las del intestino y tal. O sea, que todo el mundo conoce que cuando te ponen un antibiótico de amplio espectro te puede dar vómitos, diarrea, y cuanto menos espectro tiene, menos efectos secundarios. O sea, que este es el motivo por el que una vez que tengamos el resultado debemos acudir al pediatra para decir, ¿es adecuado mi tratamiento que me pusieron? Hombre, la primera es que seguramente el niño ya está mejor, se le quitó la fiebre, ya no se queja, pero además de haber mejorado, pues utilizar el fármaco más óptimo en ese momento. O suspender el tratamiento, porque a lo mejor el niño está mejor, pero el cultivo ha sido negativo. Lo adecuado en ese caso no es finalizar el tratamiento de 5, 7, 10 días, lo que os hayan dicho, no, suspenderlo a los 3 días, porque ese tratamiento antibiótico no está tratando ninguna bacteria de orina, con lo cual, aunque lo pusieran de forma empírica, pues en ese caso habría que suspenderlo.
Ya lo he dicho yo un poco, dependiendo un poco del tipo de infección de orina que se tenga, si se sospecha de vías urinarias altas, de vías bajas y sobre todo de la edad del niño, el antibiótico que se tiende a utilizar es uno u otro. También hay unos criterios para utilizar antibiótico vía oral o antibiótico intravenoso, ¿no? Dependiendo de ante qué paciente nos encontremos, pero la verdad es que la mayoría de las infecciones de orina, con un tratamiento empírico y luego dirigido a través del antibiograma... Y oral en casa. Eso, en casa van bien, como la mayoría de las infecciones en los niños, ¿vale? Y bueno, lo he dicho, sé que si es negativo el cultivo, lo que hay que hacer es suspenderlo. Y muchos padres, Elena, te preguntan, oye, vale, he tenido una infección de orina, incluso ha tenido 2, 3 en este periodo de 3 meses. ¿Esos niños hay que estudiarles porque han tenido una infección de orina? ¿Hay que hacer algo especial con esos niños? Porque la infección de orina, a ver, hemos dicho que es frecuente al principio del episodio. De hecho, es una de las causas principales de tratamiento antibiótico en niños pequeñitos, pero... Es la infección bacteriana más frecuente en la infancia. Eso es. Pero no es que la tengan todos. Potencialmente grave, más frecuente en la infancia. Pero no es que la tengan todos los niños, por eso es algo un poco especial. Entonces en esos niños hay que estudiarles, hay que volver a cogerles un cultivo para ver que se haya tratado o este tipo de cosas. Pues a ver, lo primero es que la curación o la mejoría es la clínica que presente el paciente. Normalmente se lo hemos hecho porque tenían síntomas compatibles y cuando hemos iniciado el tratamiento, a las 24 o 48 horas, el paciente está mejor, pues ya asumimos que este proceso lo estábamos curando. Además, el cultivo ha dado positivo, sabemos el bicho, adaptamos el tratamiento, lo terminamos y ya está. No hay que recoger ningún urocultivo para ver si ya la bacteria no está. Eso no está indicado, ¿vale? Y luego, ¿a qué pacientes habría que descartar, por ejemplo, que esa infección urinaria se deba a que tengan alguna alteración en, por ejemplo, lo que hemos dicho, en la morfología de los riñones, en la posibilidad de que tengan reflujo de la orina hacia los riñones? Pues se pide ecografía abdominal-renal para estudiar cómo es la forma del aparato renal en las infecciones de orina de los niños más pequeños, los menores de 6 meses, en aquellos niños que han tenido una infección del tracto urinario cuyo curso o bacteria que lo produce no es la habitual, por ejemplo, niños que hay que al final, con el tratamiento antibiótico que le hemos puesto para casa, no han mejorado y han tenido que ingresar, en aquellos que han presentado una infección bacteriana grave, que se han puesto pues más malitos, en aquellos que les crecen bacterias que no son las típicas, que tienen resistencias ampliadas, pues en esos hay que pedir estudio de imagen. Y luego también en los niños que aun teniendo episodios de infección urinaria normal, o sea que le hemos puesto antibiótico y se les ha pasado y tal, no paran de tener, es decir, en aquellos niños, bueno, que tienen más frecuencia de la esperada, más de 2 episodios en menos de un año, o bien, ya sean con fiebre, sin fiebre, de cistitis, pielonefritis, o más de 3 episodios de infección del tracto urinario de vías bajas. En estos niños también es recomendable hacer un estudio de imagen. E incluso ver si la existencia o no de reflujo, pues en el caso de que esta ecografía haya salido alterada o a pesar de ecografía normal, siguen teniendo episodios muy frecuentes. La eco la hace el radiólogo y esto que dice Elena, para ver el reflujo normalmente lo hace el urólogo infantil o el cirujano infantil con una cistografía, que lo que hace es con meter contraste en la vejiga, hinchar la vejiga y ver si ese contraste sube para los uréteres, que normalmente no debería ocurrir, ¿vale? Y las indicaciones de una cistografía pues son en caso de una ecografía patológica, como ha dicho Elena, o en el caso de que veamos, aunque la ecografía sea normal, veamos que hay muchas recurrencias. Pues el típico niño que está teniendo todo el rato infecciones de orina, aunque la eco es normal, pues en ese caso habría que hacer una cistografía. Y luego hay una prueba que se tiende a utilizar ya menos, que es la gammagrafía, ¿no? ¿Esta prueba para qué nos sirve, Elena? Bueno, pues en niños en los que hemos diagnosticado de pielonefritis, tienen muchas infecciones de orina y el problema de tener muchas infecciones no es que estés tomando mucho tiempo antibiótico, que tampoco está bien para las resistencias, pero es que el problema es que puedas tener alterada finalmente la función renal. ¿Por qué? Porque si la orina, si la infección está atacando todo el rato a los riñones, estos se inflaman y pueden perder función, que a lo mejor en niños pequeños no tiene de inicio repercusión, pero en la edad adulta pues pueden tener una insuficiencia renal crónica que nadie la querría, ¿no? Si sobre todo es solo porque has tenido muchas infecciones de orina. Entonces, o hipertensión, que también es una de las causas que te puede dar esto. Con esta prueba pues lo que ven es si este riñón está sufriendo, ¿no? Y qué cicatrices qué secuelas y cicatrices está teniendo tras estas infecciones, ¿no? Porque está claro que si tenemos un reflujo,
y está produciendo cicatrices renales, pues esto tiene unas opciones de tratamiento quirúrgico que seguramente pues sean las indicadas para este niño en concreto. Pero recordar que esto no es lo habitual, que lo normal son infecciones de vías bajas, no complicadas, que a lo mejor ocurren 1 o 2 veces en toda la vida del niño y ya está. Pero en aquellos niños en los que tienen muchas infecciones, pues son los que hay que estudiar por parte de los especialistas y esta es la cosa. Claro, has dicho especialistas, he hablado yo del urólogo infantil, pero hay otro especialista que también... que es el urólogo infantil es un cirujano, ¿no? Que ha hecho normalmente cirugía pediátrica. Y luego estaría el pediatra que se dedica al riñón, que es el nefrólogo infantil. ¿Cuándo vamos a derivar al nefrólogo infantil? Pues eso, cuando los niños tienen muchas infecciones de orina o hemos diagnosticado alguna malformación en esta prueba de imagen, pues para buscar más allá las consecuencias que haya podido tener y sobre todo pues poner un tratamiento definitivo para evitar estas infecciones de repetición que pueden tener secuelas en el riñón. Bueno, Gonzalo, yo creo que le hemos dado un buen repaso a las infecciones urinarias en la infancia, así que vamos a dejarlo aquí. La verdad es que ha sido un capítulo muy completo, quizás un poco teórico, pero yo me quedo contento con que los padres hayan entendido por qué cuando un niño pequeño tiene fiebre y no sabemos por qué, pues le acabamos poniendo una bolsa de orina para recoger un pipí. Pues si te parece, vamos con el resumen del episodio de hoy. Los síntomas de una infección de orina en la infancia no son equivalentes a los de los adultos, como por ejemplo la fiebre aislada en un niño menor de 1 año. La presencia de fiebre en el contexto de una infección de orina en la infancia no siempre es indicativa de una pielonefritis. El método de recogida de orina para su estudio en el caso de una infección urinaria depende de si un niño usa pañal o ya es continente. En el caso de un no continente en el que requerimos un cultivo, solemos recoger la orina mediante un sondaje vesical. Un urocultivo positivo es lo que confirma que un niño tiene realmente una infección de orina. Mientras recibimos el resultado, nos basamos en otras pruebas de laboratorio como las tiras de orina o el examen al microscopio de la orina para tomar la decisión de iniciar o no antibioterapia. El antibiótico a elegir depende de la clínica del niño y su edad. Inicialmente se pauta un tratamiento empírico y tras recibir el resultado del urocultivo se debe ajustar el antibiótico al germen de menor espectro. En general, tras una infección de orina en la infancia no se deben solicitar pruebas de imagen. Estas solo se indicarán en caso de niños muy pequeños, infecciones urinarias con clínica atípica o en caso de recurrencias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos estáis escuchando. Y por supuesto, gracias a Adeslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida en realidad es una calle de sentido único. Agatha Christie, Dixit.